Hola, ¿qué tal? En esta ocasión te voy a compartir el concepto de funciones trigonométricas, pero con lujo de detalle. Es un tema que se considera muy complicado, pero yo lo que considero es que más bien precisamente necesita estudiarse a detalle para comprenderlo. No solamente es aprenderse la fórmula y pasar el examen, sino saber de qué estamos hablando. Entonces, vamos allá. Primero que nada, el lugar geométrico donde toma sentido esta definición es el triángulo rectángulo, es decir, aquel donde hay un ángulo interior de 90 grados. En ese triángulo rectángulo destacamos dos lados que son los que generan el ángulo recto, que coloreo aquí con color lila, y se les llama catetos. También otra forma de identificarlos es que son los lados del triángulo que tienen menor longitud. Por otro lado, en el triángulo rectángulo, el lado opuesto al ángulo recto o de 90 grados se le llama hipotenusa. Y otra forma de localizarlo es que este lado es el que tiene mayor longitud. Ahora bien, otro elemento que nos va a ser de gran utilidad es un ángulo interior en ese triángulo. En este caso lo denoté con la letra alfa. Entonces, esos son nuestros elementos donde se va a definir una función trigonométrica, pero también nos falta un detalle más. Si ya denotamos nuestro ángulo alfa, podemos llamarle a este cateto opuesto, porque es el lado opuesto al ángulo que estoy señalando. Por otro lado, a este cateto le puedo llamar adyacente porque está pegado, o precisamente por eso se le llama adyacente, porque está formando el ángulo alfa junto con la hipotenusa. Entonces, esos son los elementos que nos van a ayudar a definir una función trigonométrica. La primera que vamos a definir es la función seno. Primero que nada, como estamos hablando de función, tenemos que considerar de qué estamos hablando con relación a un nuevo concepto. O sea, la función es otro concepto. Entonces, para hacerlo más o menos breve la explicación de función, en este caso estamos hablando de dos conjuntos. Tenemos el conjunto de ángulos a la izquierda y tenemos el conjunto de números a la derecha. Entonces, la función seno se denota con las letras sen. En inglés a veces aparece como sin. A veces la notación es importante saberla, si la encuentras por ahí en los libros. Y lo que hacen las funciones es formar parejas entre dos conjuntos distintos. Entonces, esa asignación tiene reglas. En este caso, los ángulos solo pueden tener una asignación de pareja respecto a los números que tenemos del lado derecho. Solamente se pueden juntar con una pareja. Y la otra regla es que si tenemos ángulos
todos los ángulos que tengo en el conjunto de la izquierda, todos ellos se tienen que relacionar con alguien del conjunto de la derecha. Pueden tener la misma pareja, ángulos distintos, eso sí puede pasar. Lo que no debe de pasar es que algún ángulo se quede sin pareja. Esas son las reglas de una función. Entonces, vamos a ver de qué se trata la función seno en particular. ¿Cómo forma esas parejas la función seno? ¿Cómo vas a saber qué ángulo se va con qué número para formar una pareja? Pues bien, recordemos nuestro lugar geométrico donde vamos a tomar la definición de función trigonométrica seno. Es un triángulo rectángulo, o sea, con un ángulo recto, y un ángulo interno que le llame alfa. Entonces, la función seno se denota así, seno de alfa, y es referente a este ángulo en particular. Entonces, primero que nada, tenemos que conocer el primer conjunto de las parejas que vamos a formar. Si el ángulo alfa es el que me va a determinar el primer conjunto de la función, tenemos que conocer cuáles son las posibilidades de ese ángulo, o sea, qué valores puede tomar ese ángulo. Observen que el triángulo podría estar muy chaparro, digamos, su altura puede ser muy baja, muy corta o disminuida, pues. Muy pequeña, esa, se me fue la palabra, perdón. La altura de ese triángulo podría ser muy pequeña, entonces alfa podría tomar el valor 0 y sería un triángulo totalmente aplastado. O podría aumentar la altura un poco más para que alfa tomara valores positivos y puede aumentar todo lo que queramos hasta que la altura sea máxima, que sería el caso donde la hipotenusa y el cateto opuesto tomen la misma longitud. En este caso se diría que el ángulo alfa tiene 90 grados. Ese sería el máximo valor que podría tomar nuestro ángulo alfa. Ahora, por otro lado, ya sabiendo ese conjunto de ángulos que podemos tomar en nuestra función, ahora vamos a definir el seno de alfa como la función que le asigna un valor real a cada ángulo. Y la regla de asignación es esta. A cada ángulo, a cada triángulo rectángulo que yo tenga con este ángulo alfa interno, le va a asignar el valor que resulta de medir el cateto opuesto, que en este caso es el segmento AC, y esa medida la va a dividir entre la medida de la hipotenusa, que en este caso es el segmento BA. Entonces, la función seno se define así. Esa es la asignación. Vamos a ver un ejemplo para que quede un poco más claro. Si yo tengo en específico este triángulo ABC y señalo este ángulo interior alfa, que es igual a 27.95 grados, entonces ya medí mi segmento AC, me dio 4.12 unidades de longitud. Ya medí mi segmento BA y me dio 8.79 unidades de longitud. Entonces,
En ese caso puedo yo aplicar la regla de asignación de la función seno y me da que es el resultado de dividir 4.12 entre 8.79. En este caso no realicé la división, pero esa sería la solución de la función bajo el ángulo 27.95. O sea, ese valor que me dé como resultado de la división va a ser el que va a formar una pareja con el ángulo de 27.95 grados. Observa que la medida de la hipotenusa siempre va a ser más grande que la medida de los catetos, eso ya lo habíamos dicho. Aquí lo pongo de la otra forma, la medida del cateto opuesto siempre es menor que la medida de la hipotenusa, siempre va a pasar eso por definición del triángulo rectángulo. Eso que nos dice pues que al dividir siempre el cateto opuesto, o sea la medida del cateto opuesto entre la medida de la hipotenusa, siempre va a ser una cantidad menor o igual que 1. Va a ser igual en el caso donde la hipotenusa fuera igual al cateto opuesto, pero de otra manera la hipotenusa siempre va a ser mayor. Entonces, cuando tienes una cantidad más grande en el denominador, eso implica que el cociente o la división siempre va a ser menor que 1. O sea, que la función seno siempre va a tomar valores por debajo de 1, máximo 1. Y esa sería nuestra asignación de parejas. Nuestra función seno estaría asignando valores o parejas a cada ángulo de 0 a 90 grados. Ese sería mi primer conjunto, que se le llama dominio. Mi dominio sería el conjunto de ángulos que va de 0 a 90 grados. Y mi contradominio sería todos los números reales de 0 a 1. Esa sería. Y bueno, podríamos llamarla de esta manera su notación formal. Dado mi triángulo rectángulo y señalando mi ángulo alfa, la función seno va del conjunto de 0 grados a 90 grados, es un intervalo de valores. Y mi contradominio sería el intervalo 0, 1. Tal que para todo ángulo que esté entre estos valores de 0 y 90 grados, se le va a asignar un valor que denoto como seno de alfa, y ese valor va a ser igual a la medida del cateto opuesto entre la medida de la hipotenusa. Esa sería la definición de seno. Pero mucha gente me preguntará, bueno, pero ¿qué pasa con el seno cuando vale más de 90 grados el ángulo? Porque eso lo preguntan en muchos exámenes, en muchos lugares se llegan a manejar ángulos mayores. ¿Por qué? ¿Por qué se evalúa en ángulos mayores si mi triángulo solamente llega hasta 90 grados? Bueno, si quieres saber esa otra versión del seno, te invito a ver el otro video. Por el momento sería todo. Gracias. Hasta luego.